Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Muy agradecido por la invitación. En realidad, exponer a esta hora es un compromiso bastante grande. Yo no sé en realidad si pueda decir algo que luzca interesante, porque ya se ha dicho todo sobre el mieloma, ya se dijo todo. Yo creo que podemos hacer un consenso de todo lo que se ha externado el día de hoy, el consenso dominicano sobre el mieloma. En la tarde de hoy vamos a presentar un tema que para mí es muy apasionante sobre el manejo del dolor en muchas cosas y vamos a tratar una condición, una situación que se convierte no solamente en un área de preferencia para el estudio bien particular, sino que es parte del diario vivir de muchas personas que viven con esta enfermedad. Esta es la imagen del dolor, la piedad. Aquí vemos la representación del dolor del cuerpo y del dolor del alma. En realidad yo no sé a quién le duele más. No sé a quién le duele más porque aunque es el hijo el que tiene la corona de espinas y los clavos y los latigazos, yo creo que la madre que no está herida no dudaría ni un momento en cambiar el dolor que ella siente en el alma por el dolor que tiene su hijo en el cuerpo. Entonces, el dolor es algo complejo. El dolor no solamente se siente, el dolor es algo que se vive. Declaro no tener conflictos de interés. Entonces, sobre el mieloma, imagino que ya se ha dicho esto. Es la segunda neoplasia hematológica más común después del linfoma no-Hodgkin. 1.8% de los diagnósticos de cáncer en Estados Unidos, es la 14ª causa de muerte. Muchos de los pacientes con mieloma tendrán dolor en algún momento de la enfermedad. Y aunque vamos a hablar acerca del compromiso espinal y cómo esto produce dolor y qué podemos hacer, los pacientes con mieloma pueden tener dolor de muchas otras partes. Aparte del dolor esquelético espinal, los pacientes con mieloma van a recibir algún tipo de ayuda oncológica con quimioterápicos, pues estos pacientes pueden hacer dolor neuropático por un efecto tóxico de la quimioterapia sobre las terminaciones nerviosas. Así que pueden hacer dolor neuropático inducido por la quimioterapia. Uno de los agentes oncológicos más comúnmente utilizados en el control de mieloma, que es el bortezomib, cuando lo estudiamos vemos que el bortezomib por sí solo puede lesionar las fibras nerviosas en todas las formas en las que éstas puedan ser lesionadas. Y cerca de un 70% de los pacientes que utilizan tanto este como muchos otros agentes oncológicos que se utilizan para esta enfermedad pueden desarrollar en algún momento un síndrome doloroso neuropático inducido por esto. La quimioterapia que se utiliza en los pacientes con mieloma múltiple también puede inducir inmunodepresión, y esta inmunodepresión también va a producir que aparezcan algunas enfermedades de tipo infeccioso que estaban previamente larvadas. Una de estas, y que tiene mucha importancia desde el punto de vista estadístico, es el herpes zóster. Muchos pacientes con mieloma pueden desarrollar herpes zóster y de hecho la neuropatía postherpética y la neuropatía herpética es una de las causas más importantes de dolor neuropático localizado en el paciente con mieloma múltiple. Y aparte de esto, como vivimos en una era de muchos avances en todo lo que tiene que ver con las ciencias médicas y en otras áreas, los pacientes con mieloma hoy viven más. Y esto también, aunque es una buena noticia para todos, eso también ha traído ciertos problemas porque se está hablando, se ha descrito un síndrome del sobreviviente de cáncer, y en este síndrome del sobreviviente de cáncer, una de las características de esta condición son las enfermedades de las fibras nerviosas que producen dolor neuropático y una miríada más de cosas. Así que el mieloma múltiple es una enfermedad caracterizada por el dolor. Entre 70 al 100% de los casos de mieloma múltiple presentan compromiso espinal. El dolor esquelético por fractura compresiva será el síntoma más frecuente en cerca del 50 al 75% de las personas, y entre un 34 al 64% presentará una fractura vertebral como síntoma inicial. 70% de los casos debuta con dolor lumbar bajo. Una de las complicaciones más importantes es el compromiso óseo de tipo osteolítico, y esto va a producir dolor espinal en el 90% de los casos. Una tercera parte de los pacientes al momento del diagnóstico ya tiene una fractura, y este compromiso esquelético produce una serie de consecuencias
aparte del dolor, hipercalcemia en el 15% de las veces, compresión medular en el 2 al 3% de las veces, etcétera, etcétera. Hace ya algunos años se hicieron algunas contribuciones científicas respecto a la inervación de las vértebras. Se hicieron estudios bioquímicos, se analizaron algunos marcadores que expresan las raíces nerviosas y se pudo ver que había arborizaciones nerviosas en el interior de las vértebras y que estas arborizaciones nerviosas podían conducir sensibilidad. Más tarde, en el año 1990, Hirschness hizo un estudio en el que hizo una descripción anatómica de lo que él llamó el nervio basivertebral. Entonces, él pudo describir que habían terminaciones nerviosas que arborizaban en el interior de la vértebra, que iban hacia los platillos terminales, que luego se reunían en un tronco común, que salían por un agujero llamado agujero basivertebral, y que ese nervio, ahora llamado basivertebral, era una rama del nervio sinovertebral, y que ese nervio sinovertebral a su vez era una rama, una ramificación del nervio espinal, y que había una conexión con el tronco simpático a través de las ramas grises y blancas. Entonces, la vértebra está inervada, tiene la capacidad de conducir dolor, según dice la investigación, tiene terminaciones nerviosas de tipo A delta, que están finamente mielinizadas, no tienen inervación con fibras A beta, los huesos no necesitan este tipo de inervación, porque son fibras que nos alertan acerca del tacto fino, del tacto suave, del cepillado, etcétera, y los huesos no necesitan ese tipo de información. Son más bien nociceptores silenciosos, normalmente no nos dicen nada a menos que haya una lesión de importancia. Aquí se activan estos nociceptores y tienen la capacidad de transmitir dolor de forma bastante rápida y bastante aguda. Hay una inervación bastante importante del periósteo que tiene una presencia de nociceptores bastante amplia con respecto a otras partes de la vértebra y a otras partes del cuerpo. Hay más nociceptores en el periósteo de la vértebra que en el interior de la vértebra. Hay 1000 veces más fibras A beta y fibras C no mielinizadas en el periósteo que en el interior de la vértebra, y esto es lo que justifica el dolor que se produce durante una fractura, por ejemplo. Los mecanismos por los cuales el mieloma espinal puede producir dolor no se entienden bien, no están completamente descritos. Hay algunas cosas que sí están un poco aclaradas, pero la mayoría de todo el resto no lo sabemos actualmente. Lo que sí sabemos es que las células del mieloma producen un desequilibrio en los mecanismos que mantienen el metabolismo del hueso. Las células del mieloma produce una apoptosis de los osteocitos, produce una inhibición de la osteoblastogénesis, produce también una inhibición de las células NK y de las células T-cells, y esto produce un debilitamiento progresivo del hueso. Y no solamente esto, durante este proceso de resorción aumentada se liberan algunas sustancias. Una de estas sustancias son los hidrogeniones. Los iones hidrogenión tienen una capacidad especial, y es que pueden activar estos receptores. Estos receptores están en investigación actualmente. Los receptores ASIC3 son de mucha importancia para la ciencia porque en el futuro podrían convertirse en una diana terapéutica para desarrollar medicamentos que ayuden a los pacientes con mieloma y dolor. Estos receptores se activan ante la presencia de un ambiente ácido. Cuando hay liberación constante de hidrogeniones, se crea un ambiente ácido en el interior de la vértebra, y esto activa estos receptores, y estos receptores o canales activados tienen la capacidad de activar los nociceptores que se encuentran tanto en la periferia como en el interior de la vértebra. Hay muchas cosas que pueden activar las terminaciones nerviosas libres y los nociceptores que se encuentran en el hueso. Nosotros conocemos muy bien las prostaglandinas, que son los que generalmente producen dolor, pero los hidrogeniones tienen por mucho más poder de inducir una activación de estos nociceptores que las mismas prostaglandinas. Entonces, esta es una foto estructural de este canal, y podemos ver cómo se forma un pico bastante grande cuando se encuentra en presencia de un pH ácido. Entonces,
este afluente constante de información nociceptiva desde el interior de la vértebra hacia el sistema somatosensorial induce algunos cambios conformacionales en el sistema nervioso central y periférico. En primer lugar, se empiezan a comportar diferente los nociceptores. Los nociceptores empiezan a disparar con un umbral de potencial de acción mucho más bajo, y eso puede hacer que se activen estos nociceptores ante estímulos que anteriormente no eran dolorosos. Aparte de esto, las reacciones inflamatorias que se producen alrededor de estas terminaciones nerviosas activadas inducen la activación y el reclutamiento de otros nociceptores que no estaban ahí. Había nociceptores silenciosos que no tenían ningún funcionamiento y que se activan al activarse de manera constante estas terminaciones nerviosas. Esto pasa a nivel periférico, pero a nivel central también hay cambios conformacionales, una especie de sensibilización central al dolor, hay una amplificación de las señales de dolor. Y esto causa con el tiempo que se produzca una inhibición del sistema inhibidor descendente y que se produzca un aumento de la facilitación de la conducción de las señales dolorosas al sistema nervioso central. Aquí tendríamos un síndrome doloroso fuera de control, un síndrome doloroso que ya el organismo no tiene ninguna forma de actuar sobre él. Normalmente, cuando ya el dolor ha cumplido el objetivo de informarnos, cuando el dolor ha cumplido su objetivo de mantener nuestra supervivencia, pues el sistema nervioso central busca la manera de controlar ese dolor a través de centros supraespinales que se encuentran a nivel de la sustancia gris periacueductal mesoencefálica y alrededor de la sustancia gris periacueductal. Un sistema inhibidor descendente. En estos casos, el sistema inhibidor descendente empieza a dejar de funcionar porque las interneuronas que median esta interacción hacen apoptosis. Y aquí tenemos un dolor que sale de control. Esto hace que el paciente tenga un dolor de muchos orígenes. En primer lugar, tenemos un dolor de tipo neuropático, tenemos un dolor de tipo nociceptivo. Este dolor nociceptivo puede llegar a convertirse en un dolor neuropático y aparte de esto tenemos un dolor que con el tiempo también se convierte en dolor del alma. Entonces, entre las terapéuticas convencionales que se han utilizado para mejorar el dolor y para mantener la estabilidad de la vértebra que está siendo lesionada, están los antirresortivos. Aquí tenemos algunas recomendaciones. Hablan acerca del solendronato, del pamidronato, del denosumab. Nos dicen que tenemos que usarlo durante 2 años y que se puede volver a iniciar en caso de que vuelva a aparecer la enfermedad. Incluso esta guía práctica ha incluido el uso de los antirresortivos como parte de las guías de tratamiento para el mieloma espinal. La radioterapia, como dijeron hace ya un momento, puede beneficiar bastante al paciente respecto al manejo de su dolor. Yo creo que ya todo lo que está en esa diapositiva se dijo en la intervención anterior. La vertebroplastia, desde 1992 y desde mucho antes, está ayudando a los pacientes que tienen mieloma. Aquí dice este estudio que la vertebroplastia debe ser considerada como tratamiento de primera línea para la enfermedad mielomatosa vertebral. Aquí no todos somos neurocirujanos, me veo en la obligación de decir en qué consiste la vertebroplastia. Simplemente ubicar la vértebra dolorosa, fracturada, sin compromiso neurológico, ubicar los pedículos, introducir una aguja, por decirlo de alguna manera, hasta el interior de la vértebra lesionada e introducir acá metilmetacrilato, un agente que tiene el poder de mejorar la estabilidad de la vértebra y que aparte de esto también puede mejorar el dolor por muchos mecanismos. También este es una
una fuente de mucho crédito, el International Myeloma Working Group. Ellos también recomiendan el uso de la cifoplastia y la vertebroplastia, diciendo que puede mejorar la función de la espalda, que puede mejorar la calidad de vida, que puede mejorar la actividad, que pueden disminuir el uso de analgésicos y los días en cama. Y bueno, esto es lo que generalmente se hace. Vamos a mencionar algunos procedimientos recientes, tal vez no tan nuevos, pero que no se usan mucho en nuestro país todavía. En primer lugar, vamos a mencionar el uso de la ablación por microondas. Estamos hablando de un paciente que tiene una enfermedad tumoral de una vértebra. Es un paciente que tiene dolor y que el dolor no ha podido ser controlado con los medios convencionales y que este paciente no tiene compromiso neurológico. Este es el paciente que puede beneficiarse de este tipo de procedimientos de mínima invasividad para el manejo del dolor. Y aparte de que puede ayudar bastante en el manejo del dolor, también tiene la facultad de ayudar en el control local de la enfermedad. ¿Y qué es esto de la ablación por microondas? Es una técnica ablativa de mínima invasividad que consiste en la introducción de un catéter en el interior de la vértebra lesionada, canulando los pedículos con la misma técnica de una vertebroplastia. Luego de que se ha creado este canal, se pasa una sonda que debe de estar localizada en el interior de la lesión o próxima a la lesión tumoral de la vértebra. Y esto debe de ser conectado a un generador de microondas. Este generador de microondas envía una descarga eléctrica que puede producir vibración de las moléculas de agua que están en los tejidos. Esta vibración de las moléculas de agua produce fricción y esta fricción produce calor. Esto puede producir un calentamiento bastante rápido y de bastante importancia en el tejido tumoral. Y aparte de que esto puede mejorar el dolor por la lisis térmica que produce de las terminaciones nerviosas inducidas por el calor, también puede producir lisis de las células tumorales. Esto mejora el control local de la lesión y posterior a esto, en la mayoría de los estudios que se han realizado, complementan con la realización o con la introducción de metilmetacrilato. Entonces, ¿qué dice la mayoría de los estudios sobre esto? El estudio que vimos en un principio, que es del Journal Americano de Neuroradiología, dice que la ablación por microondas es efectiva y segura. Es una técnica de tratamiento efectiva y segura para el tratamiento del dolor por metástasis espinales y mieloma. Se benefician pacientes que no han podido hacer radioterapia, pacientes que no han sido candidatos a radioterapia o pacientes que no han querido hacerla y que tienen dolor. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos resultados. Podemos ver acá que el dolor pudo ser controlado, pudo disminuir y que esta mejoría del dolor se mantuvo semanas después. Podemos ver también que el índice de discapacidad tuvo bastante mejoría en los pacientes cuando se comparó el periodo antes de la realización del procedimiento y posterior a la realización del procedimiento, y que esta mejoría del índice de discapacidad se mantuvo hasta 24 semanas después. Otro de los procedimientos es la ablación por radiofrecuencia. La ablación por radiofrecuencia también se utiliza en el manejo de metástasis espinales y en el mieloma también. Es un procedimiento intervencionista mínimo invasivo a través del cual se pasa una corriente alterna a través de una sonda que se coloca en el interior de la vértebra. Esto también produce calor de una manera un poco más lenta, pero aumenta la temperatura de la vértebra, produciendo lisis de las células tumorales a nivel local y produciendo también lisis de las terminaciones nerviosas que están sensando el dolor. Esto empezó a trabajarse en el año 1992 con unas investigaciones de Rosenthal. El primer procedimiento que se hizo fue el tratamiento de un osteoma.
Se vio que funcionó y se amplificó la utilización de esta técnica para lesiones esqueléticas y llegamos también posteriormente al uso de ellas para el control de lesiones tumorales de la columna vertebral, muy especialmente del mieloma. La misma técnica, como si fuéramos a hacer una vertebroplastia, se introduce una aguja, se hace un canal de trabajo y se pasa una sonda especial a través del cual pasa una corriente alterna de alta frecuencia entre unos 50 a 600 gigahertz. Esto produce también calentamiento y este calentamiento produce entonces el tratamiento. Este es el equipo que se utiliza para hacer la ablación térmica por radiofrecuencia de las lesiones. También aquí nos dice también evidencia de que esto puede ayudar bastante a los pacientes. Es un tratamiento seguro para los pacientes con mieloma que no tengan fracturas vertebrales. Otro de los tratamientos que se utiliza es la crioablación. La crioablación es algo que promete bastante. Este tipo de terapéutica incluso está aprobada por la FDA. También es un tratamiento mínimo invasivo, una técnica de hecho ambulatoria que se puede utilizar para el manejo de muchas patologías de tipo tumoral, incluyendo los tumores de la columna vertebral. La base de esto se ubica, por supuesto, la vértebra que está lesionada, la misma técnica de una vertebroplastia, se ubica el lugar específico a donde se encuentra la lesión, se introduce una criosonda. En el interior de esta criosonda se hace circular a gran velocidad gases como el helio y el argón. El helio y el argón circulando a gran velocidad, esto puede bajar la temperatura alrededor de la criosonda bastante rápido, hasta menos 100 grados Celsius. Y esto crea una lesión del tejido cerca del cual está la sonda, produciendo apoptosis, produciendo lisis osmótica y produciendo también una lisis de las fibras nerviosas que se encuentran alrededor, y produce también necrosis del tejido en el cual se encuentra ubicada la criosonda por daño vascular. Como dijimos anteriormente, la misma técnica, se canula el pedículo. Si no se puede hacer el abordaje canulando el pedículo, se pueden hacer abordajes extrapediculares. Se llega hasta donde está el lugar de la lesión y se produce y se utiliza entonces el tratamiento. Aquí tenemos algunos escritos donde nos dicen, este es un estudio bastante grande, el Motion Study, y esto terminó diciendo que la crioablación de tumores óseos metastásicos provee una paliación del dolor rápida y duradera, mejora la calidad de vida y ofrece una alternativa a los opioides que están produciendo bastante problema actualmente en los países desarrollados para el manejo del dolor. Este último fue un artículo que me pareció sumamente interesante. Había un grupo de pacientes con mieloma múltiple, lesiones vertebrales dolorosas. Estos pacientes calificaban para hacer radioterapia, para recibir tratamiento con radioterapia, pero sucedía algo. Estos pacientes tenían muchísimo dolor y no podían acostarse en la cama para conseguir la posición mediante la cual se le iba a hacer el tratamiento con la radioterapia. No había forma. Eran pacientes que tenían mucho dolor y que estaba bastante comprometida su calidad de vida. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Este grupo lo que hizo fue tratar de modular el dolor. Ellos introdujeron unos catéteres, 2 catéteres en realidad, los colocaron por dentro de los pedículos en la lámina. Después de tocar el hueso, se retiraron unos 1 o 2 milímetros aproximadamente y empezaron a hacer estimulación eléctrica con una frecuencia de 12 Hz y una amplitud de 0.1 miliamperes con unos pulsos de 10 a 20, y con esto hicieron estimulación de los músculos multífidos, y con esta estimulación del músculo multífidos el dolor se fue. Los pacientes, después de esto se le dejó el catéter colocado. Este catéter se conectó a un generador
externo y los pacientes pudieron completar su ciclo de radioterapia sin ningún inconveniente y la mejoría inducida por este procedimiento se prolongó por más de 90 días luego de haberlo retirado. Esto es bastante interesante y esto ha abierto líneas de investigación para futuras investigaciones, líneas de investigación para el futuro, para encontrar otras maneras de tratar el dolor. Esto salió en la revista Neuromodulation, que es una revista de mucha credibilidad. Entonces, complicaciones, estos son tratamientos térmicos con calor o con frío. Existe el riesgo de que haya una lesión nerviosa, existe el riesgo de que haya una lesión de la médula espinal, por supuesto. Estos equipos tienen la facultad de que ellos mismos pueden medir por sí mismos la temperatura alrededor del lugar en donde están haciendo la lisis. Si la temperatura sube por encima de lo considerado aceptable, el mismo aparato nos puede decir y se pueden tomar los correctivos del lugar. Se puede producir también quemadura en el lugar en donde se encuentra colocada la placa. Esto es un circuito, es un circuito cerrado, ¿verdad? Entra electricidad por un lado y esta electricidad que entra al cuerpo sale a través de una placa de dispersión. Donde se encuentra la placa de dispersión se han reportado quemaduras también. En los pacientes en los que se hace tratamiento con crioablación se han reportado quemaduras cuando la sonda no ha estado lo suficientemente profunda. Alrededor de la criosonda se produce una esfera de hielo y esta esfera de hielo, si no está lo suficientemente profunda, si está superficial, puede crear quemaduras en la piel. Y yo creo que esto es muy interesante, es muy excitante, muy emocionante. Creo que en el futuro hay mucho que hacer para los pacientes con dolor. Hay muchas otras cosas que se están haciendo actualmente, se están describiendo. La ablación por ultrasonido. El ultrasonido de muy alta frecuencia puede generar calor y se está buscando la manera de enfocar ese ultrasonido sobre lesiones para hacer lisis de ellas. La ablación por láser, la ablación por electroporación se están utilizando también para el manejo de este tipo de lesiones. Bueno, pues hemos terminado. Muchas gracias.